Yo no andaba buscando nada. Y eso es lo que más me cala. No estaba revisando su celular, no tenía sospechas. Era un domingo tranquilo en San Andrés del Valle. Había terminado de cortar el pasto y me senté en la sala a enfriar la frente con una cerveza. Marisol había salido, como cada tercer domingo del mes, a su supuesto club de lectura. Siempre regresaba sonriente, con su botella de vino semivacía y alguna anécdota sobre las risas con sus amigas. Nunca conocí a ninguna de ellas. Pero llegamos a ese punto del matrimonio donde los espacios separados se suponen saludables. Eso me repetía yo. Tomé mi tablet solo para checar el clima de la semana. Pero terminé, como siempre, en Reddit. Entré a un hilo en el foro of Mycast, donde la gente suelta cosas que no puede decirle a nadie. Un título me atrapó de inmediato. Mi esposa escribe historias secretas en línea, y creo que soy el esposo en ellas. Lo abrí. La curiosidad, y algo más, una incomodidad que no supe nombrar, me hicieron tocar el enlace. Dentro, alguien había compartido un blog, nochestapatías.wordpress.com. Subtítulo, Relatos de una esposa mexicana que sabe guardar secretos. Entré. El primer cuento se llamaba, Él solo cree que me conoce. Lo abrí. Y apenas con 5 líneas, sentí que se me iba el aire. Siempre duerme del lado izquierdo de la cama, pero cuando quiere decir algo atrevido, se acerca desde su derecha. Eso era yo. Tal cual. Seguí leyendo. Hace el café demasiado fuerte cada mañana. Tararea fuera de tono mientras se rasura. Siempre usa calcetines distintos los domingos, uno negro, otro azul marino. Me miré los pies. Negro. Azul. Sentí que se me helaban las manos. No había nombres. Solo iniciales. La autora firmaba como L. El segundo nombre de Marisol es Luz. Solo su familia y yo la llamamos así, y en las tarjetas viejas, siempre firmaba Luz M. Toqué otro relato. Título, Durmiendo con poder. Comenzaba con, él siempre encuentra una excusa para pasar cuando mi esposo no está. La corbata demasiado ajustada. La sonrisa que no se quita. Pero igual lo dejo entrar. Contaba cómo empezó la aventura con el jefe del esposo. Las miradas en eventos laborales. Las comidas largas. Los mensajes ocultos. Las reuniones en hoteles. Mi jefe, Iván Morales, coincidía en todo. Alto. SUV negra. Perfume amaderado. Casado, con 2 hijos grandes. Una vez me dijo, bromeando, tu esposa se conserva mejor que muchas veinteañeras. Nunca le di importancia, hasta ahora. Reconoció mi perfume enseguida, el que mi esposo decía que le daba dolor de cabeza. Yo le había dicho eso a Marisol. Clarito. Ella dejó de usarlo conmigo. Pero parece que no lo dejó del todo. Cerré el blog. La televisión seguía encendida. Un programa de cocina. No lo escuchaba. Afuera se oían carcajadas de niños, un motor encendiéndose, alguien regando su jardín. Todo seguía igual. Menos yo. ¿Era una aventura real? ¿O solo fantasías? ¿Y qué era peor? Porque ya no era solo una infidelidad emocional. Era pública. Contada como novela. Aplaudida por desconocidos que decían que valiente o que honesta. Mientras yo estaba en casa, creyendo que estábamos en una racha tranquila, pensando que solo estábamos envejeciendo juntos. Esa noche, no dije nada. Marisol regresó sonriente. Colocó la botella en la encimera. Me dijo que el próximo libro del club sería La chica silenciosa. Asentí. Pero ya había decidido algo. Nada de gritos. Nada de confrontaciones todavía. Porque ahora, yo sabía algo que ella no sabía que yo sabía. Y eso cambiaba todo. Durante días, no volví al blog. No porque no quisiera, sino porque no sabía si estaba listo para ver más. Aún no. Pero la verdad, cuando empieza a rasguñar, no se detiene. Y esa duda ya no era una sospecha. Tenía nombre. Y perfume. Y voz. El miércoles por la noche, mientras Marisol estaba en la regadera, abrí su laptop. No tenía contraseña. Antes eso me hacía sentir confianza. Ahora, me hizo sospechar aún más. Abrí el navegador. El historial estaba vacío. Limpio como piso recién trapeado. Demasiado limpio. Busqué en sus documentos. Una carpeta, notas. Adentro, un archivo, nochestapatías-borradores, docx. Me temblaron los dedos. Lo abrí. Eran decenas de textos. Editados, organizados por fecha, tono y tema. Títulos iguales, palabra por palabra, a los del blog. Y arriba, una nota en rojo. Cambiar el nombre de Iván antes de publicar. Ahí estaba. Iván Morales. Mi jefe. El hombre que me daba la mano cada lunes,
como si no supiera que me estaba quitando la vida por dentro. Cerré la laptop y salí de la habitación como si estuviera en llamas. El resto de ese día me moví como un fantasma. Fui a trabajar. Asentí en las reuniones. Hice mi parte. Pero por dentro, estaba muy lejos. Esa misma noche, creé un correo falso. Después, un nuevo perfil en WordPress. Nada llamativo. Solo, Carlos R71. Un hombre común. Alguien que solo disfruta leer historias y quería dejar un cumplido. Dejé un comentario en la entrada más reciente. Tu escritura se siente tan real, ¿nunca temes que alguien cercano descubra quién eres? Respondió al día siguiente. Gracias, Carlos. Ni de broma. Nadie lee tan a fondo. Esa es la magia de esconderse a plena vista. Me quedé mirando la pantalla largo rato. No era solo una vía de escape para ella. Era un juego. Una emoción. Pasó una semana. Y yo seguí el juego. Comentaba de vez en cuando. Hacía preguntas pequeñas. Detalles sutiles. Nada invasivo. Pero lo suficiente para que soltara más de lo que pensaba. Cada historia nueva coincidía con algo real. El hombre que siempre trae el café equivocado, pero cuyas manos siguen sintiéndose como casa. Ese soy yo. Mis torpes compras. Mis manos callosas de tantos años en el taller. Ella estaba convirtiendo nuestra vida en entretenimiento. Y lo que más dolía no era la infidelidad. Era como lo contaba. Como lo glorificaba a él. Y a mí, me reducía a seguro, predecible, correcto. En una entrada escribió. Significa bien. Es estable. Pero a veces siento que vivo al lado de él, no con él. Imprimí esa frase. La doblé y la guardé en mi cartera. No porque fuera una prueba, sino porque dolía. Esa noche, mientras ella se lavaba los dientes, entré otra vez al blog. Una nueva entrada. Título, Brindis por los que no se dan cuenta. Contaba cómo regresó de una tarde inolvidable, se sirvió vino, y cenó con el hombre que aún no la veía. La leí 3 veces. Después fui a la cocina. Abrí una botella que había estado guardando para algo especial. Y brindé. No por ella, sino por la verdad que al fin estaba saliendo. Después de aquella noche, ya no sentí rabia. Sentí estrategia. Marisol seguía siendo la misma, al menos por fuera. Mismas rutinas. Misma sonrisa al volver del trabajo. Mismo beso en la mejilla. Pero yo ya no era el mismo. Ahora veía todo con otros ojos. Los pequeños detalles que antes ignoraba ahora se convertían en pistas. El cambio repentino de perfume. La ropa demasiado arreglada para un simple martes. Las risas apagadas mientras respondía mensajes en el baño. Una risa que no era para mí. No decía nada. No preguntaba. Solo observaba. Y anotaba. Comencé una carpeta secreta en mi laptop. La nombré documentos. Adentro guardé capturas de pantalla del blog, comentarios que coincidían con fechas reales, notificaciones de su cuenta de WordPress y copias en PDF de las entradas más comprometedoras. También empecé a imprimir. Lo digital se borra. El papel permanece. Guardaba todo en una caja metálica que tenía en el taller, detrás del estante con los tornillos y brocas, donde nadie miraba. Era mi propio archivo secreto. Y lo alimentaba cada día. No lo hacía por venganza. Lo hacía por verdad. Porque sabía que tarde o temprano, cuando esto estallara, ella intentaría disfrazarlo. Diría que era ficción, catarsis, terapia personal, cualquier cosa menos una traición real. Pero yo tendría pruebas. Y las pruebas no lloran. Una noche, abrí una nueva entrada del blog. Había sido publicada apenas unas horas antes. Título, Habitación 309. El cuento narraba cómo ella se registró en un hotel con nombre falso. Como el aire frío del clima la hizo temblar. Como él trajo su vino favorito. Como le dijo que se veía demasiado bien para volver a casa con solo sobras. Ese comentario, yo lo había escuchado antes. 2 semanas antes, estuve fuera por un curso de capacitación municipal en Guadalajara. Marisol me dijo que se quedaría en casa, poniéndose al día con la ropa sucia. Me mandó una foto de la lavadora. Incluso hablamos por teléfono. Me dijo que estaba doblando toallas. Pero en el relato, ella escribió. Le dije que debía volver antes de las 10. Él me respondió que merecía una noche sin doblar toallas. Me puse de pie. Fui al mueble de herramientas. Saqué el recibo del hotel donde me hospedé durante la capacitación. Tenía la fecha. La misma fecha que la entrada. Ella no lo inventó. Lo escribió después de hacerlo. Fui directo a la caja. Saqué la carpeta. Anoté todo. Título del post, fecha, coincidencia con mi viaje, captura, impresión, copia en la nube.
Incluso grabé un audio para mí mismo, detallando lo que sentía, no por drama, sino por dejar constancia. Como un testigo que firma su propia declaración. Al día siguiente, empecé a hacer algo más. Observé su rutina. Con precisión. ¿A qué hora salía? ¿Qué llevaba puesto? Si maquillaba más los viernes. ¿Cuánto tardaba en responder mensajes cuando yo estaba cerca? ¿Cuántas veces decía es solo una amiga cuando sonaba una notificación? Todo iba al archivo. Y lo más importante, revisé entradas pasadas del blog, ahora con otra perspectiva. Cada historia tenía un tono, un color. Algunas eran nostálgicas. Otras intensas. Pero todas tenían fechas. Y si uno conocía la vida real, las salidas, mis viajes, sus reuniones, era fácil conectar puntos. Por eso comencé una hoja de cálculo. Fechas de publicaciones, mis movimientos esos días, coincidencias con entradas. Una, otra, otra. Un patrón empezó a formarse. Esto no era algo reciente. Había comenzado meses antes. Quizás más. Y mientras ella escribía sobre otro hombre que la hacía sentirse viva, yo estaba aquí, desayunando con ella, pagando cuentas, creyendo que solo estábamos en una etapa silenciosa del matrimonio, pero no era silencio. Era reemplazo. No era enojo. Era dirección. Ya no me desvelaban las dudas, sino la estructura. Mi cabeza ya no preguntaba por qué ella lo hacía. Solo me importaba una cosa, cómo demostrarlo. No para gritarle, no para humillarla, para que cuando llegara el momento, no quedara espacio para excusas. Ese lunes por la mañana, salí antes de tiempo. No dije a dónde iba. Tomé el coche y manejé hacia el ayuntamiento. Tenía un amigo allí, Héctor, que trabajaba en finanzas municipales. Le llamé desde el estacionamiento. Oye, ¿tienes un minuto? Nos encontramos en una cafetería a la vuelta. No era la primera vez que le pedía ayuda con trámites administrativos. Pero esta vez mi petición fue distinta. Necesito revisar cargos de hospedaje de hoteles vinculados a empleados de gobierno. Solo 3 fechas. Algo sospechoso. Héctor arqueó las cejas. ¿Algún problema con viáticos? No. Nada oficial. Solo quiero tenerlos a la mano por si acaso. Le pasé las fechas. Las que coincidían con los posts más reveladores del blog. 3 días después me envió mensaje. Hotel del Sol. Reservas con tarjeta de Iván Morales. 3er piso. Mismos días que diste. Eso fue todo lo que necesitaba. Ahora no era solo ella. Era él también. Mi jefe. El hombre que me daba palmadas en la espalda y me decía ánimo, Julián, buen trabajo esta semana. Todo eso mientras compartía habitación con mi esposa. Esa noche no dije una palabra. Marisol me saludó con un beso. Se puso su pijama de algodón. Me preguntó qué cenábamos. Como si nada estuviera mal. Pero yo ya estaba preparando otra cosa. Fui al taller. Abrí la caja. Añadí los datos del hotel, resalté los cargos en los extractos. Imprimí los correos. Hice otra copia de seguridad en una nube privada con contraseña. Luego imprimí una hoja. Grande. Letras claras. Evidencia, confidencial. La puse encima de todo. Era una carpeta ya gruesa. No por cantidad, sino por peso emocional. El siguiente paso fue RH. No iba a acusar directamente. Solo iba a documentar. El miércoles siguiente, pasé temprano por la oficina de recursos humanos. La encargada, Cecilia, me conocía desde hacía años. Nos habíamos cruzado en eventos comunitarios, comidas del departamento, cumpleaños de colegas. Me miró con amabilidad. ¿Todo bien, Julián? Necesito registrar una inquietud. No una denuncia. Solo que quede en archivo. Le pasé un sobresellado. Dentro, los cargos de hotel, redacciones de blog, fechas, pero sin nombres aún. No quiero escándalo. Solo que si algo cambia, que ya esté registrado. Ella asintió. Esto se guardará. Solo se revisa si hay una queja formal o una acción ética en juego. Perfecto, respondí. Y me fui. Ese fue el primer dominó. Silencioso. Sin drama. Solo el inicio del final. Esa tarde, pasé junto a Iván en el pasillo. Me sonrió, como siempre. ¿Todo bien, Julián? Yo lo miré fijo. Por ahora, sí. Vi cómo su sonrisa titubeó. Medio segundo. Pero ahí estaba. Ese tipo de hombre siempre nota cuando alguien deja de jugar su juego. Y yo, ya no jugaba. Esa noche, Marisol preparó sopa. Encendió velas. Puso música suave. Se notaba nerviosa. Como si algo flotara en el aire. Me ofreció una copa de vino. ¿Te pasa algo? Preguntó. Negué. Solo estoy cansado. Ella asintió.
pero sus ojos dudaban. Se dio cuenta de que algo estaba cambiando. No sabía qué, pero lo sentía. Todo comenzó con una visita más. Lunes a las 8:03 de la mañana. Ni un minuto antes ni después. Caminé por el pasillo del ayuntamiento con la calma de quien va a tomar café. Pero en el bolsillo de mi chamarra llevaba una carta sellada. Y en la cabeza, un plan que había madurado en silencio. Toqué la puerta de Recursos Humanos. ¿Puedo pasar un momento, Cecilia? Ella levantó la vista de su computadora. Me reconoció de inmediato. Claro, Julián. ¿Todo bien? Me senté frente a su escritorio. Saqué el sobre y lo dejé sobre la mesa. Quiero dejar algo registrado. No requiere acción inmediata. Solo quiero que esté archivado, por si algo cambia. Cecilia no me presionó. Tomó el sobre y asintió. ¿Confidencial? Totalmente. ¿Alguien involucrado que debamos saber? Aún no. No quiero nombres. Solo hechos. Dentro del sobre había copias impresas de los cargos del Hotel del Sol, fechas coincidentes con mis ausencias laborales, fragmentos de publicaciones del blog y una hoja de resumen, posible conflicto ético entre empleado directivo y cónyuge de otro trabajador. Ella firmó el acuse de recibo. Selló la carpeta y la guardó en una gaveta. Queda en archivo interno. Solo se abre si hay investigación formal o petición legal. Perfecto. Me levanté. No había drama. No había nombres. Solo un registro oficial. Pero eso fue suficiente. Porque cuando el sistema tiene una entrada, el resto del mecanismo comienza a moverse solo. Esa misma tarde, Iván Morales pasó junto a mí en el pasillo. Me dio una palmada en el hombro. ¿Qué onda, Julián? ¿Todo tranquilo? Lo miré a los ojos. Le sonreí apenas. Por ahora, sí. Vi cómo su ceja se alzó. Medio segundo. Pero fue suficiente. Él lo sintió. No sabía qué pasaba. Pero sabía que algo ya estaba ocurriendo. Esa noche, Marisol volvió más inquieta. Abrió una botella de vino sin preguntarme. Preparó pasta. Puso 2 platos, pero solo comió 3 bocados. Yo sí comí. Porque tenía apetito de algo más grande que cena. Después se sentó frente a mí y preguntó. ¿Pasa algo? ¿Por qué lo dices? No sé, estás distinto. Levanté la vista del plato. ¿Alguna vez has sentido que estás esperando que alguien se delate solo? Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Ya lo sabía. No que exactamente, pero sentía la presión. Como un cristal que empieza a vibrar antes de romperse. 2 días después recibí un correo de Cecilia. Asunto, documentación recibida. Se inicia revisión en comité ético. Corto. Formal. Sin nombres. Pero yo sabía lo que significaba. La pieza ya estaba girando. El viernes, después del almuerzo, pasé por la oficina de Iván. Toqué con los nudillos. ¿Tienes un minuto? Él se acomodó en la silla, con su sonrisa habitual. Claro, claro. ¿Todo bien? Solo quería avisarte que el comité de ética podría revisar ciertas fechas. Me preguntaron sobre actividades fuera de horario. Tal vez te llamen. Vi cómo sus dedos apretaron el bolígrafo. ¿Fechas de qué tipo? No lo sé. Ellos sabrán. Solo quería avisarte. Él asintió. Pero su mirada ya no era relajada. Era la mirada de alguien que empezaba a contar cuántas huellas había dejado. En casa, Marisol hablaba menos. Se acostaba más temprano. Revisaba su teléfono cuando creía que yo no veía. Cambió la contraseña. Pero ya no importaba. Porque el verdadero escenario ya no era el blog. Era el mundo real. Y ahí, yo ya había dado el primer golpe. No hizo falta una confrontación. Ni un grito. Ni una carta reveladora. Solo un cambio en el aire. Todo comenzó un viernes por la mañana. Estábamos en la cocina. Yo tomaba café. Marisol revisaba su celular mientras intentaba no parecer nerviosa. De pronto, su teléfono vibró sobre la mesa. Pantalla encendida, Fundación Ciudadana de San Andrés. No dijo nada. Apagó la pantalla de inmediato. Minutos después subió las escaleras con excusa vaga. Tengo que cambiarme rápido, se me hace tarde. Esa noche me enteré por ella. Llamaron para confirmar el discurso del premio, dijo, sirviéndose una copa de vino. ¿Emocionada? Pregunté. Sí, claro. Aunque, dicen que podría haber un cambio de horario. No sé por qué. Su sonrisa era tensa. La forma en que sostenía la copa, demasiado firme, como si presintiera el golpe antes de que cayera. El lunes por la tarde, volvió del trabajo más callada que de costumbre. Soltó las llaves sobre la mesa, se quitó los zapatos sin decir una palabra. ¿Todo bien? Pregunté, sin levantar la vista del periódico. No lo sé. Hoy fue un día raro. ¿Raro cómo?
En la oficina, la gente estaba distinta. Miradas. Susurros. Como si supieran algo que yo no. Se encogió de hombros. Pero su voz tembló al final. No dije nada. Porque ella tenía razón. El espejo se empezaba a quebrar. Esa noche me metí al blog. Una nueva publicación. Título: Cuando alguien empieza a mirar. Relato corto. Críptico. Una mujer que empieza a notar que todo a su alrededor cambia. Que su esposo se mueve con más cuidado. Que los vecinos ya no saludan igual. Que algo invisible la observa. Tal vez él ya sabe. Tal vez siempre supo. Leí esa línea 3 veces. Y supe que estaba sintiendo lo que yo había sentido semanas antes. Solo que ahora, el miedo era suyo. Al día siguiente, en el elevador del ayuntamiento, me crucé con Iván. Estaba más ojeroso. Corbata mal ajustada. Olor fuerte de loción, como si quisiera esconder el sudor. ¿Tú no tienes la sensación de que alguien te está mirando últimamente? Dijo de pronto, sin mirarme. Lo miré de reojo. ¿Te sientes culpable por algo? No esperó respuesta. Bajó en el segundo piso sin mirar atrás. El miércoles por la tarde recibí un correo. No de Cecilia esta vez, sino del comité ético. Asunto: inicia revisión interna, conducta de personal directivo. No decía nombres. Pero yo sabía que él lo había leído también. En casa, Marisol se derrumbaba en pequeños gestos. Cambiaba de tema a mitad de frase. Olvidaba que había dicho hace 5 minutos. Comía menos. Dormía mal. Se levantaba 3 veces por noche a revisar el celular. Un día dejó la laptop abierta en la sala. No había nada grave en la pantalla. Una receta de pasta. Pero cuando la vio, la cerró tan rápido que la tapa hizo eco. Yo no dije nada. Ni falta hacía. Ella ya estaba imaginando que yo sabía todo. El viernes por la mañana llegó la noticia. Cancelaron el evento, me dijo desde la cocina. ¿Qué evento? El de la fundación. Dijeron que lo posponen, por información anónima que están revisando. No me miró al decirlo. Yo solo sorbí mi café. Qué raro, murmuré. Ella asintió. Muy despacio. Sabía. Ya no podía fingir. El telón se empezaba a caer. No porque alguien lo hubiera arrancado, sino porque ella misma había jalado del hilo. No planeé el momento. Pero llegó igual. Era jueves. Llovía leve. Yo estaba sentado en la sala, tomando café, con la carpeta sobre mis rodillas. Marisol entró desde el porche, cerró la puerta con un golpe sutil. Traía el cabello mojado, el rostro pálido. Sus ojos, distintos. Se sentó sin decir nada. Minutos en silencio. Hasta que, por fin, preguntó. ¿Fuiste tú? La miré. ¿Yo qué? El mensaje a la fundación. Los correos. Las copias del blog. Pausa. ¿Fuiste tú? Asentí. Despacio. Sin palabras innecesarias. Ella soltó una exhalación como si se le cayera el pecho. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué? Repetí, casi con asombro. ¿De verdad quieres saber? Ella bajó la mirada. Yo, no lo pensé. No fue planeado. Empezó como escritura. Como desahogo. Y terminó como humillación. Saqué la carpeta. La dejé sobre la mesa. ¿Quieres que lo leamos juntos? Ella no respondió. Abrí la primera página. Fragmento de habitación 309, con la misma fecha que el recibo del hotel. Debajo, copia del cargo a su tarjeta. Mismo día. Mismo hotel. Pasé a otra página. Mensaje de B, el mismo B de las historias. El mismo nombre de pila que Iván. Marisol se quedó congelada. ¿Cuánto tiempo lleva sabiendo? Semanas. Tal vez meses, si cuento desde la primera sospecha. Sus labios temblaron. Yo solo quería sentirme viva otra vez. ¿Y qué pasa con quien estaba aquí, contigo todos los días? ¿Eso no contaba? Silencio. Nunca fue solo sobre ti, agregué. Lo hiciste público. Convertiste mi vida en novela. En entretenimiento. Y encima, lo hiciste sin pensar que alguien más podría mirar. Sus ojos ya brillaban. Lágrimas contenidas. Pero ya no dolía verla llorar. Porque ahora, yo tenía control. No para vengarme. Para terminar. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. No voy a gritarte. No voy a armar un escándalo. Ya no tiene sentido. Entonces, ¿te vas? Negué con la cabeza. Tú ya te fuiste hace mucho. Me puse de pie. Tomé la carpeta, excepto una página. La dejé sobre la mesa. Era el último post que ella escribió. Titulado. A veces, quien calla, sabe todo. Abajo, con letra distinta, un añadido. Publicado automáticamente por el sistema programado. Ella lo leyó. Y entendió.
Yo había entrado a su cuenta. Yo lo publiqué. Yo le mostré a todos quién era en realidad. Y ya no había vuelta atrás. Cuando crucé la puerta, no hubo súplica. No hubo excusas. Solo el sonido de la lluvia. Y una mujer, enfrentándose, al fin, al espejo. Marisol no fue a trabajar la semana siguiente. Dijo que tenía migrañas, que necesitaba descansar. Pero yo sabía que el dolor real no estaba en su cabeza. Estaba en los pasillos, en las miradas, en los susurros que ya no podía evitar. Alguien del departamento compartió fragmentos del blog por correo interno. No fue todo, solo títulos, frases sueltas, fechas. Pero para quienes la conocían, era suficiente para armar el rompecabezas. Una tarde, mientras revolvía una taza de té que ya se había enfriado, le pregunté, ¿estás bien? No lo sé, respondió. Y bajó la mirada. Días después, la Fundación Ciudadana de San Andrés publicó un comunicado. La entrega del Premio Mujer del Año ha sido suspendida, mientras se evalúan observaciones recibidas de forma anónima. No dijeron nombres. Pero todos sabían de quién hablaban. En los grupos de vecinos empezaron los comentarios. Nada directo. Solo preguntas disfrazadas de chisme. ¿Alguien más leyó ese blog tan parecido a cierta funcionaria? Se parece demasiado para ser coincidencia, ¿no? No eran gritos. Eran cuchillos silenciosos. Nadie la acusaba directamente, pero todos ya sabían. La directora del área social la citó a una reunión privada. Marisol volvió de esa cita más pálida que nunca. Están evaluando si soy una figura adecuada para seguir en mi cargo, dijo, sin levantar la voz. Alguien presentó una queja, dice que se sintió engañado por mi conducta. Yo no dije nada. Ya no era mi batalla. La guerra ya había terminado. Y lo más curioso, yo nunca levanté la voz. Nunca la expuse públicamente. Solo puse la verdad donde pudiera encontrarse. Iván Morales tampoco salió ileso. Un lunes cualquiera, lo vi salir del edificio con una caja en las manos. La clásica imagen, termo, papeles, una planta. Dijo que se iba por motivos personales. No hubo despedidas públicas. Poco después, su esposa dejó de asistir a los eventos municipales. Su hija, que trabajaba en prensa local, solicitó traslado. El escándalo no fue escandaloso, solo fue definitivo. Yo me mudé. Un departamento modesto, en las afueras. Silencioso. Ventanas grandes. 2 cuartos. Un escritorio junto a la luz natural. No necesitaba más. Dormía mejor. Preparaba mi café sin prisas. Leía por las noches. A veces abría la carpeta, la misma donde guardé cada prueba, no por rencor, sino como quien se asegura de que la cicatriz es real. La última vez que vi a Marisol fue por casualidad. Estábamos en el supermercado. Nos encontramos entre los pasillos de cereales. Ella empujaba un carrito casi vacío. Se veía cansada. Menor. Como si hubiera envejecido de golpe. Nos miramos. Ella forzó una sonrisa. «¿Te ves bien?», dijo, apenas audible. «Lo estoy». Bajó la mirada. «Extraño muchas cosas». No respondí de inmediato. Luego dije. «Lo que extrañas, nunca fue real». Ella frunció el ceño, confundida. «¿Cómo que no? La versión de mí que escribiste. El esposo aburrido. El hombre gris. Esa versión te servía para justificar lo que hiciste. Pero ese no era yo». No discutió. Solo bajó la cabeza. «Lo siento». ¿Y sabes qué? Creo que lo decía en serio. Pero ya no importaba. Porque la disculpa llegó después del daño. Después de la mentira. Después del silencio que yo nunca merecí. Asentí. Y me fui. No volví a hablar con Marisol después de aquella última vez en el supermercado. No hubo llamadas, ni correos, ni mensajes tardíos pidiendo una última conversación. Ella respetó mi silencio. Y yo respeté su ausencia. Firmamos el divorcio un mes después. Sin drama. Sin escena. Mi abogado presentó la carpeta con todo el respaldo, fechas, textos, recibos. No para castigar, sino para cerrar sin discusión. Marisol no peleó. Renunció a cualquier reclamo financiero. Se fue con su apellido de soltera y un acuerdo limpio. Iván Morales, según supe por otros, se mudó del estado. Su esposa lo dejó. Sus hijas ya no contestan sus llamadas. Un colega me dijo que ahora trabaja para una empresa menor, donde nadie sabe quién era antes. Yo no me alegré. Pero tampoco sentí compasión. Porque todo lo que sucedió fue la consecuencia directa de sus propias elecciones. Mi departamento se volvió hogar. Las mañanas eran tranquilas. Sin sobresaltos. Sin doble fondo. Despertaba con luz suave entrando por la ventana. Ponía música instrumental mientras preparaba el desayuno.
Salía a caminar. Compraba el periódico. Me saludaban por mi nombre. Sin susurros. Sin etiquetas. Empecé a escribir. No blogs. Solo cuadernos. De papel grueso, de esos que pesan más por lo que significan que por lo que contienen. Escribía lo que no dije en su momento. Lo que callé por respeto. Lo que tragué por miedo a perder. Y entre esas páginas, encontré algo que no esperaba. Paz. No la euforia de ganar. No el alivio de vengarme. Sino la paz que nace cuando sabes que no necesitas demostrarle nada a nadie. Una tarde, me detuve frente a un espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no vi a un hombre engañado, ni a un esposo aburrido, ni a un personaje secundario de una historia ajena. Vi a alguien completo. Alguien que pasó por el infierno, pero no se quemó. Solo aprendió a ver en la oscuridad. A veces la gente cree que las traiciones terminan con gritos, con portazos, con batallas legales y escándalos. Pero la peor traición es la que ocurre en silencio. Cuando alguien te reemplaza, mientras aún estás en la habitación. Cuando sonríe contigo mientras escribe sobre otro. Cuando convierte tu amor en una narrativa desechable para entretener a desconocidos. Esa traición no se responde con furia. Se responde con claridad. Con una despedida que no necesita palabras. Con una vida nueva que no se construye desde la revancha, sino desde la verdad. Hoy no colecciono pruebas. Colecciono mañanas. Hoy no tengo que revisar correos ocultos, ni teléfonos, ni nombres falsos. Hoy solo tengo mi nombre. Y eso es suficiente. Y aunque esa historia fue escrita sin mi permiso, el final me pertenece a mí.